Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Este tema que vamos a ver esta noche es el de justicia agraria en Nuevo León. Es decir, en términos muy generales, porque es un tema muy profundo de muchas aristas, de muchas circunstancias, pero sobre todo aquello que le interesa a usted saber de la justicia agraria, porque seguramente habrá alguna ocasión que usted o algún familiar suyo o algún amigo suyo, algún conocido, tenga un problema relacionado con los ejidos, por ejemplo, con comunidades rurales, etcétera, etcétera, ¿no? El tipo que compramos la casita campestre y nos metimos en un broncón, no supimos cómo. Bueno, todo eso vamos a tratar de verlo en términos generales para después a lo mejor sacar un tema ya más específico. El licenciado Javier Ponce Flores es exdelegado federal de la Procuraduría Agraria, es maestro en Derecho Agrario en la Universidad Metropolitana de Monterrey, tiene amplia experiencia en este tema. Licenciado, la verdad es que en una ciudad como Monterrey o en un estado como Nuevo León, donde el 85 o más % de la población se concentra en el área metropolitana, es difícil algunas veces saber lo de la justicia agraria. Pensamos a lo mejor que no tiene importancia, pero también sabemos que Nuevo León es un estado grande, es un estado con mucho territorio y bueno, pues todo eso a lo mejor tiene este manejo y hay que conocerlo. ¿Qué es primeramente el derecho agrario para poder conceptualizarlo? Bueno, yo creo que conviene mucho comenzar diciendo, el derecho agrario que conocemos hoy tiene 21 años. Ajá. Es a partir de la reforma constitucional al artículo 27 que se hizo en 1992, cambió completamente el tema agrario. Es decir, lo que conocimos de la época que se llamó la reforma agraria, ahora prácticamente ya no existe. Digamos que el derecho agrario en ese sentido es un derecho joven, es un derecho nuevo. Lo que regula toda la vida ejidal y de las comunidades agrarias está ahora en la ley agraria, ¿verdad? Que igual en 1992, el 6 de enero se publica la reforma constitucional y el 26 de febrero se publica la nueva ley agraria, que es la que está ahora vigente. Y entonces, en ese sentido, digamos, no nos debe sorprender que incluso algunos abogados no tengan el conocimiento completo porque es una materia como muy especializada, claro. Es federal, es decir, solo hay una ley para todo el país y insisto en esta novedad de que es un derecho relativamente joven que tiene, digamos, 21 años. Bueno, de hecho, haciendo un paréntesis, algunas veces cuando ahora escuchamos juicios orales como la novedad en materia penal, en materia civil, en materia familiar y que es lo nuevo, la justicia oral está arraigadísima la justicia agraria, ¿no? De hecho, tribunal agrario se maneja así. Exactamente, incluso yo creo, y me gustaría mucho, a lo mejor a la parte final, platicar un poquito más de detalles sobre el juicio agrario, pero sí hay que decirlo, y para la gente que se dedica a esto con orgullo, el derecho agrario, el juicio agrario propiamente es un juicio oral, con novedades. Me parece a mí que es un juicio muy abierto y con, insisto, esta novedad de la oralidad. En materia agraria, esto tiene 20 años, digamos que ahora la justicia oral en materia penal, civil o mercantil vino a alcanzar al derecho agrario. Claro. Habría que decir, claro, que ya los nuevos juicios orales en otras materias están incorporando la modernidad, como puede ser el tema de grabar las audiencias, este tipo de herramientas, que creo que ahora el derecho agrario tendría que actualizarse, pero tiene una verdadera ventaja, la oportunidad que tienen en la audiencia los magistrados de interrogar, de preguntar, de valorar las pruebas. A lo mejor ahorita lo tocamos con más detalle. Fíjense que uno de los temas, vamos a poner así, el ejemplo típico de la justicia, del derecho agrario en México,
lo que nosotros conocemos como el elemento sustancial es el ejido, ¿no? Sí. El ejido viene siendo como que el concepto que todos tenemos de lo que es lo agrario, lo rural en México, que es una representación de una visión socialista del derecho, ¿no? Derecho de comunas, por llamarlo de la forma. El ejido también viene a representar ahora que variando el ejido también varían los derechos de las personas que tienen alguna parcela, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Déjame platico, tenemos a nivel país 32,000 núcleos agrarios entre ejidos y comunidades, pero podemos llamarlo en general ejidos, 32,000. Ahí hay más o menos 5 millones de personas, de ejidatarios, de sujetos agrarios les llamamos. A nivel nacional, la mitad del territorio es tierra social, es decir, donde está asentada en un ejido. Nuevo León es un estado, ya lo sabemos todos, primero muy concentrada la población en la ciudad, y también en materia agraria, digamos, no es de los más importantes. De nuestro territorio, 1/3 del territorio es ejidal, digamos. Tenemos 609 núcleos y mucho, digamos, más concentrado, más denso en algún sentido, la vida agraria en la parte sur del estado, ¿verdad? Okay. Y sí, claro, el ejido es el centro de la vida agraria, que también sufrió algunos cambios, yo creo que para bien. De 1992 para acá, el ejido ya tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, es ahora sí formalmente propietario de su tierra, la puede ofrecer incluso en garantía, puede entregarla como parte de una sociedad, por ejemplo, una sociedad anónima, así como otros ponen dinero, el ejido puede poner su tierra. Es decir, la gran novedad en el ejido es, de hace 20 años para acá, la certeza jurídica sobre su tierra, que es un elemento fundamental para poder establecer relaciones productivas, que esa es al final la clave. Sí, esto es interesante y deberíamos de compararlo precisamente al concepto con el que se originó el ejido, ¿no? En el sentido de que, fue, creo que en Lázaro Cárdenas, ¿no? Cuando hicieron las primeras, el concepto del ejido era precisamente tener como una especie de cooperativas, sí, donde todo era de todos, ¿verdad? Y solamente se le asignaban ciertos derechos de que tú siembras esta tierra y tú otra, y lo que tenían básicamente eran derechos, pero no propiamente la tierra. En el 92, con esta reforma al 27 constitucional, que creo que hizo el presidente Salinas de Gortari, exactamente, ya les otorga ahora sí, no, el pedazo de tierra es tuyo, como ejidatario todavía, pero ya es tuyo. Sí. Incluso se podía vender en ciertas circunstancias, se puede desafectar del ejido incluso, y esas son las novedades. Eso es ahora lo que comentábamos también, de que la ciudad crece, de repente pues se empieza a anchar, ya vamos allá, creo que llegando a Mina, Nuevo León, sí, fácil. Sí, para allá. Y entonces ya vamos a empezar a verlo, si ya se toparon algunos ejidos, hay que desafectarlos. Bueno, todo este proceso, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que usted nos puede decir? ¿Qué orden podríamos tomar para conocer esto? Yo quisiera, si estás de acuerdo, a lo mejor platicar de algunos temas. Uno, ¿cómo se hace una cesión de derechos de una parcela? Segundo, el concepto del dominio pleno que pueden adquirir los ejidatarios sobre su parcela. Luego platicar un poco de la sucesión agraria, que es un tema muy, muy interesante. Y finalmente algunos elementos del juicio agrario. Sí. Así muy breve, yo creo que hay que decir algunas cosas con respecto de esta titularidad. Efectivamente, y sería para un tema, digamos, ideológico muy profundo de debate, sí, el concepto del ejido como la vida en comunidad en la que, digamos, todo era de todos, ha elegido de 92 para acá, en el que ahora el ejidatario ya tiene la titularidad sobre su parcela en específico y un documento. Vamos a hacer un corte para iniciar ya con estos temas que son muy importantes y muy trascendentes. Recuerde usted que estos temas están dedicados a que usted conozca el derecho agrario, a que sepa en términos generales a lo que
pues nos enfrentamos cuando vemos a alguien nos está ofreciendo un pequeño terrenito allá por Montemorelos, que nunca falta, ¿no? Y que también sepamos a lo que nos enfrentamos, revisar los papeles, cuando nos muestran los papeles, saber de qué estaban hablando ahí, cuando hablan de parcela, cuando hablan de ejido, comunidades rurales, etcétera, etcétera. Porque también hay condiciones especiales para que se considere terreno de agrícola, algo así, ¿no? Así es. Tiene que tener unas dimensiones y demás. Bueno, vamos a hablar de todo esto, volviendo a este corte, les recordamos que en el Poder Judicial de Nuevo León tenemos una página electrónica que es www.pjenl.gov.mx, o en cualquier buscador ponga el Poder Judicial de Nuevo León y ahí encontrará esta página con importante información de todo lo que hacemos aquí en nuestra institución, sobre todo también dónde están los juzgados, dónde se hacen las audiencias, cómo se llevan a cabo, las direcciones, los teléfonos, bueno, toda la información que usted requiera, ahí la va a encontrar en la página del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Volvemos en ustedes. Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de la justicia agraria en Nuevo León. Es un tema que muy pocas veces se toca, pero que es muy interesante y muy importante porque hay varios ejemplos, licenciado Javier Ponce Flores, que exdelegado de la Procuraduría Agraria, catedrático de Derecho Agrario de la Universidad Metropolitana de Monterrey, donde la ciudad crece tanto y a un ritmo tan acelerado que ya está o ya ha estado comiéndose los ejidos, hasta como las comunidades rurales. ¿Cómo se da este proceso donde pues, el campesino dice, pues aquí no puedo sembrar porque está la carretera en medio y está aquí la contaminación y tal, ya me quiero a lo mejor ir de aquí? Pero ¿cómo le puede hacer eso? Entiendo que siendo ejidatario, pues no puede hacerlo porque hay una comunidad ahí que tiene que, aunque el comisario ejidal y demás. ¿Cómo se hacen estos procesos? Bueno, efectivamente, como decimos, la ciudad, y sobre todo en ciudades como esta, que va creciendo mucho, se extiende y digamos alcanza al campo. Y entonces ocasionalmente ya nos toca ver que nos encontramos con lo que llamamos la tierra social, es decir, donde están los ejidos. Yo creo que es importante que sepamos como cultura general que se trata diferente la tierra cuando se trata de ejidos que cuando se trata del derecho civil. Entonces, por poner un primer ejemplo, la cuestión de la cesión de una parcela. Muchas veces hay gente que comenta, oye, me andan ofreciendo, me venden unas tierras, ¿me explico? Sí. O me quieren vender un terrenito, me quieren vender una parcela. Y entonces yo creo que ahí es importante decir, las parcelas por su naturaleza social no se pueden vender. Lo que puede hacerse es que se hacen enajenaciones. Enajenar significa hacer ajeno algo que era mío, pero no es estricto sentido una venta, es una, digamos, cesión. Y tiene algunas características especiales. Yo creo que conviene de una vez comentarlo. Primero, las parcelas sobre las que un ejidatario tiene la titularidad, tiene el derecho, primero hay que saber que se acreditan con un documento que se llama certificado parcelario. Entonces, si alguien me ofrece una parcela, necesito saber con su certificado parcelario, que vale igual que una escritura, que él es el titular. Segundo, no puede un ejidatario cederle a cualquier persona su parcela. Solo se la puede ceder a otro ejidatario o a esto que se llama una vecindad. Y digamos es ahí donde tiene alguna posibilidad la gente que no vive en los ejidos originalmente. Una vecindad es alguien que se va a vivir al ejido, al núcleo de población donde están asentadas las casas, que vive ahí más de un año y que en algún momento la asamblea le da ese carácter, la asamblea lo reconoce. Recordando que la asamblea es el órgano supremo, es donde se deciden los ejidos. Entonces, en una palabra, el ejidatario le puede ceder su parcela solo a otro ejidatario o a alguien que se haya ido a establecer ahí como a vecindad.
Ese es lo primero. Es una protección que se daba a los ejidatarios para que no les fuera a arrebatar la tierra, ¿no? Exactamente. Tomando en cuenta pues, el grito de que pues, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Y le pone algunas características legales. El artículo 80 de la ley agraria, que debo decir, a mí me encanta platicar esto, es una ley, creo que muy bien hecha, es una ley breve, pero que regula todo el derecho agrario. En más o menos 200 artículos está contenido toda la regulación. Y el artículo 80 dice que para ceder se requieren, digamos, 3 elementos. Uno, primero, por escrito, que eso es una cosa de cultura jurídica que todos debemos saber. Claro. Siempre por escrito. En este caso se requieren 2 testigos y que lo protocolice, le dé fe, digamos, un notario o un corredor público. Se ratifican firmas ante el notario. Exactamente. Segundo elemento, aquí bien importante, hay que respetar el derecho de tanto. ¿Qué significa eso? Que si el ejidatario quiere cederle su parcela a otra persona, insisto, otro ejidatario, otro vecindado, primero tiene que preguntarle a su esposa o esposo, concubina o concubino, si fuera el caso, y a sus hijos, si ellos tienen interés en adquirir esa parcela. Es decir, como diríamos vulgarmente, primero tiene que ofrecerle la parcela a sus familiares y si le dicen que no, entonces ya puede traspasarla a otro. Pero tiene que quedar también por escrito esa renuncia de que no quieren, porque si no van a después a decir, a mí no me dijo nada. Papelito habla, le avisa, la quiero traspasar y les da 30 días para que lo piensen. Si antes de ese tiempo dicen ellos, no la quiero, bueno, lo hacen por escrito igual, le avisan para no dejar correr tanto tiempo. Y el tercer elemento es darle aviso al ejidal. Entonces, por escrito, con formalidades, respetando el derecho de tanto y comunicándole al comisariado, se puede ceder válidamente una parcela. Eso creo que es importante que lo sepamos, pero no puedo ir yo, si no soy ejidatario o avecindado, a querer comprar, digamos, una parcela porque estaría haciendo un acto que después alguien puede venir a anular mediante un juicio. Claro, eso es seguridad, ¿no? Exactamente. Entonces, así se hace la cesión de parcelas. Ahora, cuando no son parcelas... Digamos, el otro caso es esto que es muy nuevo de la ley agraria vigente, que es el concepto del dominio pleno. ¿Qué puede hacer un ejidatario? Porque dice, eso pasa, sobre todo cuando, insisto, cuando se empiezan a urbanizar los ejidos. Bueno, voy a otra vez. Ya hablamos de que aquí no se va a dejar de ser ejido, va a ser parcela y va a seguir siendo parcela, nada más que ya no la puedo trabajar y se la va a dar a alguien que más que trabaje. Mis hijos no la quieren, pues se la va a dar a otro ejidatario para que aumente un poquito la parcela, o a una vecindado si ninguno lo quiere, que es el que tiene todo caso de derecho porque están en el ejido. Así es. Yo no, pero digamos que ya no la quiero sembrar porque ya llegó a la ciudad y no la vamos a sembrar, lo que quiero es venderla. Exactamente. ¿Cómo le vamos a hacer ahí? Ahí entra este concepto que platicaba que es nuevo, que es adquirir el dominio pleno. Dice la ley que cuando en los ejidos la mayoría de las parcelas ya se le hayan asignado a los ejidatarios, la asamblea puede autorizarles a todos el dominio pleno. ¿Qué significa el dominio pleno? Para ponerlo con una figura, hagan de cuenta que de un ejido tomamos una parcela y la sacamos de ahí. No la sacamos el pedazo de tierra, sino la sacamos jurídicamente. Al adquirir el dominio pleno el ejidatario sobre su parcela, esa parcela ya no la va a regular el derecho agrario, digamos prácticamente ya no se llamaría parcela, sería un predio, una propiedad y se regiría ahora por el derecho civil. Entonces, eso requiere un proceso, de nueva cuenta, la asamblea autoriza, puede ser a uno en particular o puede ser en general para todos los ejidatarios, ya que está autorizado por la asamblea, cada ejidatario en lo particular con su certificado va al registro agrario y les dice, mi ejido, y aquí está el acta de la asamblea, me autorizó ya el dominio pleno, ahora yo quiero que me den de baja mi certificado y quiero que mi propiedad vayan y la inscriban, como cualquier propiedad civil, en el registro público de la propiedad y del comercio. Sí, que son los inmuebles rústicos que le llaman. Exactamente, o llamados pequeña propiedad. Yo lo digo un poco con este ejemplo, todavía la ley agraria agarra de una orillita, digamos, la parcela, porque la primera venta que un ejidatario, no significa que cuando adquirió el dominio pleno ella la tenga que vender, se puede quedar con ella, pero si en algún momento decide venderla,
el derecho agrario le pone unas condiciones. Básicamente, que igual se las ofrezca primero, dice, a los familiares en general, a alguien que haya trabajado esa parcela por más de un año, a los otros ejidatarios o al propio ejido. En ese orden les dice, a ver, ¿les interesa a ustedes? Derecho del tanto. Así es, el famoso derecho de tanto. Si no les interesa, entonces ahora sí se la puedo vender al que yo quiera. Okay. Básicamente son los requisitos. La primera venta tampoco tiene cobro de impuestos, pero esencialmente ese es el procedimiento de esta figura, insisto, que es relativamente nueva, sí, que se llama antes dominio no pleno. se podía tener el dominio pleno, nada más era lo que usted nos ha platicado sobre la parcela, ¿verdad? Exactamente. Esto a partir del 92 ya se puede hacer. Así es. ¿Y cuál es la principal causa de que eso se haya podido hacer? O sea, de que se pueda afectar o se pueda sacar la tierra del ejido para tener ya como un derecho privado, vamos a poner. Yo tengo la impresión, habría que buscar quizá un poquito más a detalle los motivos en la reforma constitucional aquella del 92. Me da la impresión que es una especie de reconocimiento. Cuando las ciudades empezaron a crecer y empezaron a alcanzar al campo, no había manera legal de convertir esa tierra de tierra social, que tenía una vocación productiva, sea agrícola o ganadero forestal, cuando ya la vocación de esa tierra se convertía en urbana, entonces no había una salida legal. Me parece a mí que un buen motivo para autorizar el dominio pleno es, en todo caso, la urbanización. Pero puede haber otros motivos, ¿eh? Claro. Puede haber otros motivos en el campo. A veces ha pasado que a algunos pequeños propietarios les interesa adquirir tierra para poder cultivarla o para criar ganado. Bueno, y también estaban las tierras olvidadas, ¿no? Las tierras que de alguna manera mejor la gente se iba a trabajar a Estados Unidos o se iba a las ciudades y ahí se quedaba. Y a lo mejor no les interesaba trabajarla, ¿no? Y pues para que se trabajara por empresas a lo mejor también se pudo haber sido. Es un caso que sucede en México penosamente. Tenemos eso que se llaman los ejidos desavecindados, en donde la gente se fue. Y entonces, de que se vaya una persona, desatienda su tierra, pero siga siendo el titular y la tierra se quede ahí improductiva, yo creo que el dominio pleno, para luego tener la posibilidad de transmitirla a alguien que la trabaje, aunque no sea ejidatario, también me parece que sería un motivo. No deja de ser un tema un poco a debate a nivel nacional, claro. Pero creo que tuvo sus motivaciones y no ha significado la desaparición de los ejidos, sino en todo caso, cuando se necesita, ha significado la transformación de la tierra social en, digamos, tierra urbana. Muy bien. Vamos a ver un corte más aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de ese tema tan interesante que es la justicia agraria, bueno, el derecho agrario en sí mismo, en temas muy generales, pero me parece que es un tema que a usted le va a servir mucho si tiene conocidos, usted mismo tiene algún tipo de propiedad de este tipo, o su familia, puede ser que también este derecho se hereda, ¿verdad? Eso lo vamos a ver también un poquito. Y bueno, le recordamos que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León está en las redes sociales, también nosotros tenemos una página en Facebook donde podemos interactuar con usted. Puede hacernos preguntas, puede aclarar dudas con nosotros. Busque en Facebook el Poder Judicial de Nuevo León. Ahí encontrará nuestra página donde estamos atendiendo las 24 horas para que tenga una respuesta rápida y efectiva. Y también en Twitter tenemos el usuario @PoderJudicialNL. Constantemente estamos dándole a usted pues las ligas de los programas de diálogos judiciales, la información de cambios que se hacen en la institución. Es decir, muchísima información y también interactuar con usted contestando preguntas, declarando dudas. Recuérdelo, Twitter @PoderJudicialNL, Facebook el Poder Judicial de Nuevo León. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de la justicia agraria, del derecho agrario. Realmente, pues usted se recuerda en las películas de la Revolución, todo el mundo andaba peleando por tierras, ¿verdad? Y Emiliano Zapata, su famosa frase de tierra y libertad, eso originó un concepto de pertenencia de la tierra del que la trabajaba con pues que se inculcó en la cultura mexicana. Y en el 92 viene un nuevo concepto desde que se pudiera deslindar y separar
de lo agrícola hacia lo urbano, hacia a lo más productivo, etcétera, etcétera, ¿no? Todavía está en debate los fines de esa ley, pero la verdad es que no ha desaparecido el ejido, al contrario, muchos ejidos se han fortalecido en ese tiempo y el ejidatario tiene pues, mayores opciones para sí mismo y sus familias. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ya vimos que él puede pues vender su parcela, vamos a ponerle, dicen enajenar su parcela a los mismos ejidatarios, o bien quitarle el concepto de parcela, ponerla como dominio propio y meterla al derecho civil y ya seguirla trabajando o venderla. Así es. Esos dos conceptos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si él muere y se queda nada más la señora y la señora pues, no la puede trabajar o no hay hijos o si hay hijos? ¿Qué pasa en ese caso con las sucesiones? Es un tema de verdad muy interesante y debo decir que a mí me encanta platicar esto, lo que en el derecho agrario la ley lo regula prácticamente en 3 artículos. Y entonces el artículo 17 de la ley agraria habla de cómo se hereda, digamos, la sucesión agraria, el símil a lo que sería un testamento, y el artículo 18 habla en los casos en los que no se dejó ese documento, que sería similar a un testamento. Entonces, digamos, el artículo 17 regula la sucesión testamentaria, diríamos, como en lo civil, y el 18 la intestamentaria. Entonces, podemos comenzar, creo que es importante saber que los ejidatarios, y esta es una de las novedades de la certeza jurídica, ahora un ejidatario tiene el derecho de heredar no solo la tierra, sino sus derechos como ejidatario, completos. Nada más que en materia agraria no existe un testamento. Lo que existe es se llama lista de sucesores o lista de sucesión. Es decir, el ejidatario tiene, y debo decirlo, absoluta libertad para decidir a quién le va a dejar, cuando fallezca, sus derechos agrarios. Puede ser a su familia, pero puede ser a otra persona distinta si él quiere. Quiero poner un punto ahí importante porque cuando, por ejemplo, un ejidatario tiene 5 hijos y sus mayores son los que lo trabajan, y a lo más, él puede decidir a lo mejor dejar nada más a uno, ¿verdad? O a los 5, eso es importante, ¿no? Esa lista de sucesores es importante, ¿no? Sí, y hay una nota que creo que siempre hay que aclarar en derecho agrario. La sucesión, dirían los abogados, es indivisa. Es decir, lo que tiene un ejidatario no se puede dividir para entregarlo a sus herederos. Lo hemos visto mucho en las películas, ¿verdad? El señor fulano de tal dejó sus bienes y entonces le leen este testamento y dicen, a su hijo le tocó el carro, a su esposa le tocó la casa, al otro. En el derecho agrario eso no existe. No se divide. Si un ejidatario tuviera 2 o 3 parcelas y su derecho de uso común, eso no se lo puede dejar una parcela a cada quien. Ahí sí, aunque quisiera, no lo puede dejar dividido. Se le entrega todo lo que tiene a una sola persona. Okay. Esa es una novedad, digamos, una cosa singular en el derecho agrario que no pasa en el derecho civil. No. En la lista de sucesores los pone en orden. Digamos, lo que en derecho civil alguien deja su testamento, acá el ejidatario va al Registro Agrario Nacional y dice, quiero dejar mi lista. Será como los herederos sustitutos, ¿verdad? Digamos que sí. Pone en el primer lugar a una persona y luego pone a otra y pone a otra, a los que él quiera. Puede poner incluso solo a uno si quiere, claro. ¿Verdad? Pero el caso es que es una lista y entonces cuando fallece, lo que sucede es que abren la lista en el registro agrario y dicen, a ver, ¿quién está en primer lugar? A lo mejor está en primer lugar su esposa, pudiera ser, o a lo mejor dejó a un sobrino o a alguien que él quiso. Al que le ayudó siempre, absolutamente, la parcela, ¿verdad? Pero le deja todo. Y entonces, si el que está en el primer lugar de la lista vive, él se queda con todo. O si ya no vive él, el que sigue. Pero al que le queda todo. Si tiene una parcela o 2, le quedan a él sus derechos de uso común y además le hereda, y eso es interesantísimo, la calidad de ejidatario. O sea, el que es heredero, el que aparece en esa lista en primer lugar, no se queda solo con la tierra, sino se convierte en ejidatario. Es un caso muy singular porque incluso en materia agraria hasta los menores pueden ser sucesores. Hace unos meses me tocó entregar un documento, un certificado agrario a un muchacho, un niño de 12 años,
que había adquirido su calidad de ejidatario, se convirtió en ejidatario de 12 años porque su papá se lo heredó. Entonces, esta es la novedad, solo se le deja a uno todo lo que tenga el ejidatario junto con su ser ejidatario y lo deja en una lista. Eso es, digamos, lo similar a si hubiera testamento. Claro, que hay una voluntad pues ahí. Totalmente libre, Okay. absolutamente libre. Okay. ¿Y cuando no hay testamento, o cuando no hay esa lista de sucesores? Ahí entra lo que llamaríamos en general la sucesión intestamentaria. La legítima. Pues, exactamente, que la ley agraria lo resuelve en el artículo 18. Y entonces dice, si al fallecer el ejidatario no dejó lista de sucesores, o incluso si hubo una, pero los que estaban ahí ya no viven, entonces la ley pone la lista, digamos. Y entonces dice, primero tiene derecho el cónyuge, esposo o esposa, dependiendo si el ejidatario, concubina o concubinario en segundo lugar, luego los hijos, uno de ellos, dice la ley, no dice los, sino uno de los hijos, si no hubiera hijos, alguno de los ascendientes, es decir, los papás o abuelos, alguien que viva. Siempre, claro, los más cercanos excluyen a los más lejanos, si viven los papás excluyen a los abuelos. Y como última posibilidad, algún dependiente económico, dice la ley. Entonces, como esa lista es de preferencia, entonces si la esposa vive, ya los demás no tienen derecho. Solo que la esposa no viva, habría que preguntar si existe una concubina. O si fuera si tuviera el carácter de concubina, ¿verdad? Que ha vivido 2 años con ella, claro, o que hijo, ahí sí entra el derecho civil auxiliar al derecho agrario, porque el derecho civil es el que dice cuándo existe el concubinato o no. Excelente. Luego, si no hubiera ni esposa o esposo, o concubina o concubinario, y quedan hijos, tiene que ser uno de ellos. Ese me interesa interesante. ¿Cuál? Exactamente, la ley dice, en el caso de las fracciones, en este caso, que hablan de hijos o de los ascendientes o dependientes, las últimas 3 fracciones, dice la ley, si hubiera varios, por ejemplo, si hay varios hijos, les dan 3 meses para que se pongan de acuerdo a ver quién se va a quedar con el derecho, porque como no se puede dividir, a uno le debe tocar todo, porque insisto, ese se va a convertir en ejidatario, y entonces los hijos se pueden poner de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, entonces ahí sí entra el tribunal agrario y subasta los bienes y les entrega a los hijos el valor de eso y ya. Pero entonces una división de cosa común, algo así. Digamos que sí, siempre que en ese término de 3 meses no se hayan podido poner de acuerdo. Lo normal, lo más conveniente o te pones de acuerdo o los vendo. Claro, y entonces y ahí ¿qué perderían los hijos? La diferencia es que un hijo se convertiría en ejidatario, además de tener las tierras, con todos los derechos que eso significa. En cambio, si no se ponen de acuerdo, ya ninguno se convierte en ejidatario y lo único que hacen es subastar el valor de la parcela o los derechos de uso común y entregarles en dinero en partes iguales. Fíjese que ahora que lo comenta, esa es una razón más para que un ejidatario quiera sacar del ejido su tierra, porque dice, oye, mira, yo tengo 5 hijos, todos me han ayudado, a todos los quiero igual, quiero heredarles a todos y no puedo siendo parcela. Así es. Entonces tengo que, ¿sabes qué? Antes de morirme, mejor la saco del ejido, me pongo en dominio pleno y la heredo. Por otro lado, digamos, defendiendo un poco al ejido, tiene, y eso depende mucho de la tierra, de dónde esté ubicado, dónde esté elegido, porque por ejemplo, ahí lo que pasaría, insisto, es que quienes se queden con esa tierra, los hijos o los herederos que libremente decide el ejidatario, el que fue ejidatario, lo que ya no ganarían es esa calidad de ser ejidatario. Claro, que también trae muchos beneficios. Hay lugares del país en donde la vocación todavía es muy, muy rural, muy productiva. Claro que les conviene que se herede y que uno de ellos se convierta en ejidatario, que pertenezca al ejido, que pueda participar, que pueda votar, todo eso. Sí, porque aparte hay derechos también que les da ese carácter de ejidatario, bueno, apoyos al campo, ciertas condiciones especiales de cooperativas, etcétera, demás, ¿no? Lo que producen los ejidos en su tierra, que es común, que no hemos hablado mucho de esa parte, hay tierra en los ejidos que es parcelas y otra que es de todos. Lo que se produce ahí
vamos a pensar que tienen los ejidos que tienen, por ejemplo, bosque y lo cuidan y el gobierno les da algún apoyo por eso, o los que tienen área para crías de ganado, que les conviene más tener tierras de uso común, Claro. o los que tienen, por ejemplo, alguna cosa mineral. Es decir, los ejidos que explotan su área común, sus tierras de uso común, le reportarían a cada ejidatario Pues una cantidad. cierta ganancia, y entonces eso también es parte de lo que, por lo que en algunos casos, claro que conviene mantener la calidad de ejidatario. Claro, muy bien. Vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos que tenemos otro espacio en Radio Nuevo León con el programa En el Tribunal, todos los miércoles a las 7 de la noche por la estación 1510 AM, la radio alternativa. Recuérdelo, En el Tribunal, con temas también de derecho, con temas que le pueden interesar a usted, todos los miércoles a las 7 PM, a las 7 de la noche. 1510 AM, la radio alternativa, no lo olvide. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del derecho agrario o la justicia agraria en Nuevo León. Los temas son muy interesantes. Yo creo que todos conocemos a personas que han pertenecido, que han tenido tierras en los ejidos, o bien parcelas, o bien comunidades rurales. Nosotros mismos a lo mejor tenemos interés de tener un lugarcito donde ir a descansar allá por la carretera nacional o cosas así, ¿no? Y es un deseo muy típico de los regiomontanos, pero hay que tener cuidado porque muchas veces hacemos las cosas en contrario a lo que marca el derecho, no cuidamos esa formalidad y eso nos puede traer problemas. Yo creo que esta información que nos está dando el licenciado Javier Ponce Flores, exdelegado de la Procuraduría Agraria en Nuevo León, maestro catedrático en Derecho Agrario en la Universidad Metropolitana de Monterrey, es muy valiosa y debemos guardarla en nuestra mente porque algún día se nos puede presentar este tipo de circunstancias, licenciado, y tenemos que recordar ese tema de la parcela, del dominio pleno, que nos muestran papeles donde ya se hicieron esas cosas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros tenemos un problema, o si tenemos un problema ejidal, que somos parte de un ejido, o bien compramos un terreno a un ejidatario sin haber hecho la formalidad? ¿Dónde se van a resolver esos problemas? Es una muy buena pregunta. Creo que es la oportunidad de hablar ya muy específicamente de la justicia agraria y comenzaría comentando, ya lo dijimos al inicio, la ley agraria es federal, por lo tanto la justicia agraria es una materia que digamos que se regula así de manera federal. Existe en el país un Tribunal Superior Agrario que regula solo algunas controversias, pero en general en todo el país lo que existen se llama Tribunal Unitario Agrario, se dividen por distritos, no son digamos exactamente por territorios de los estados, sino más bien atendiendo a las comunidades ejidales. En el caso de Nuevo León está aquí el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20, que cubre todo el estado de Nuevo León, una parte hacia el norte de Coahuila y muy al norte en Tamaulipas. Ese es lo que abarca el Distrito 20, digamos, en materia agraria. Entonces, si alguien tiene una controversia, por ejemplo, dos ejidatarios que tienen algún problema, o un ejidatario con su ejido, o dos ejidos entre sí, puede ser por límites o alguna cosa, o alguien que hizo una cesión de derechos y luego otra persona no está de acuerdo. Todo lo que hemos platicado con respecto, por ejemplo, de la sucesión, si alguien quisiera reclamar cuando falleció el ejidatario y no dejó lista de sucesores, todo lo que tenga que ver con juicios agrarios se lleva ahí, en esto que se llama el Tribunal Unitario Agrario. Insisto, en el caso de Nuevo León, en el Distrito 20. Estaba el tribunal en Avenida Constitución antes, no sé si todo esté ahí. Hasta hace muy poco estaba en la colonia Mirador, en la calle París. Okay. Tenía ya un buen número de años ahí. Ahora en agosto pasado, terminando el periodo vacacional de julio, iniciaron actividades en su nuevo local que está en la calle Baudelaire, entre Hidalgo y Constitución. En la colonia Obispado. En la colonia Obispado. Muy bien.
Digamos, los juicios agrarios tienen algunas características especiales que, debo decirlo, los que nos gusta esto, lo decimos con mucho orgullo, el tema de la oralidad, que ese es un elemento fundamental en el juicio agrario. Pero comenzaría platicando algunas cosas con respecto de cómo se inician los juicios, que es la demanda. Uh-huh. La ventaja de la demanda agraria es que se puede presentar por escrito o se puede presentar de manera verbal. Okay. Si alguien, y digamos porque está pensada la ley, la justicia agraria, que está atendiendo digamos, a la gente del campo, no entraríamos ahorita a detallar todo la protección que tiene, que también es bien importante para los indígenas. Hay estados del país en lo que las comunidades indígenas tienen mucha vida y es bien importante que se les proteja cuando van a un juicio. Claro. En el caso de un ejidatario común, insisto, sea indígena o no, tiene el derecho de ir a demandar por medio de un escrito, como se hacen todas las demandas en general, pero también puede presentarse al tribunal y decir verbalmente: yo quiero presentar una demanda. Si eso sucede, el tribunal manda a llamar a personal de la Procuraduría Agraria para que les apoye cuando explique el ejidatario, por ejemplo, su reclamo. La Procuraduría tiene que hacer una como síntesis de la demanda, tiene que ayudarlo a expresar el reclamo legal. Pero también hay una gran ventaja en la demanda agraria. Yo lo explico así. Lo más importante es que el sujeto agrario sepa explicar qué es lo que pide, qué es lo que reclama, así se llaman las prestaciones que reclama, y con eso, y narrar bien los hechos en los que funda su reclamo, es perfectamente suficiente, porque a los tribunales les toca suplir las deficiencias, dicen, en los planteamientos de derecho. Claro. Entonces es perfectamente suficiente con que uno se exprese bien y diga, por ejemplo, yo quiero anular el contrato de cesión que hizo este ejidatario porque a lo mejor no me respetaron mi derecho de tanto. Okay. Y entonces platico cómo fueron las cosas. O por ejemplo, sencillo, mi papá era ejidatario, falleció, yo soy su hijo y ya no existe una cónyuge de él, no existe concubina, concubinario, yo reclamo el derecho de mi padre en sucesión. Con eso y que explique los hechos es más que suficiente. Entonces, esa es una gran ventaja de la justicia agraria, que se pueden presentar las demandas verbales o por escrito y que como buen derecho social, los planteamientos de derecho los suple la autoridad judicial. Esto es lo que llaman la deficiencia, cubrir la deficiencia de la queja. Que exactamente. Porque es un derecho social, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y el tribunal entonces cita a las partes me imagino que a convenir, ¿no? Una audiencia. Audiencia, y ahí el juez trata que lleguen a arreglo y si no, pues el proceso. Es una cosa importante, el juicio agrario es, digamos, de este diseño que básicamente es la demanda, la audiencia, que ahí mismo se puede contestar la demanda, aunque alguien lo puede hacer antes, pero la demanda se puede contestar ahí mismo en la audiencia, y si alguien le quiere, lo puede contestar verbal si quiere, y después de la audiencia la resolución. Obvio, con el desahogo de pruebas, toda la materia de pruebas se regula, digamos, supletoriamente por el derecho procesal civil federal, sí. Y entonces, como ya esto lo saben más bien los abogados, hay pruebas que requieren un desahogo especial, como puede pasar con una pericial, por ejemplo, o con una inspección. Bueno, se da el plazo para que se desahoguen, pero en general se desahoga la audiencia y se dicta la sentencia. Muy bien, bueno, desafortunadamente el tiempo se nos acabó, licenciado Javier, pero la verdad es un tema muy bonito. Yo creo que vamos a volver a tomarlo, algunos temas ya específicos, algunos casos a lo mejor prácticos, para que la gente vea que pues realmente hay asuntos aquí en Nuevo León interesantes al respecto. Bueno, le agradezco mucho a usted que nos haya acompañado en Diálogos Judiciales. Agradecemos al licenciado Javier Ponce Flores, exdelegado federal de la Procuraduría Agraria, catedrático de Derecho Agrario de la Universidad Metropolitana de Monterrey y también miembro de la Academia Neoleonesa de Derecho. Agradecemos también que nos haya acompañado en el inicio del programa al licenciado Jorge César Sepúlveda Guajardo, presidente de la Academia Neoleonesa de Derecho AC, que nos mencionó que en Facebook pueden encontrar con este nombre su página y que pueden ahí interactuar con ustedes. Y bueno, sobre todo, muchas gracias de parte del Poder Judicial por acompañarnos en este programa. Lo esperamos en la próxima sesión. Muchísimas gracias.